Y si el mayor error de nuestra cultura, la idea más tóxica que hemos interiorizado, es creer que lo valioso es lo que perdura. Uf, lo que dura para siempre. Exacto. La fama, el legado, la riqueza, todo se basa en esa idea de permanencia. Totalmente. Pues hoy vamos a analizar a fondo una serie de textos que proponen justo lo contrario. Una tesis que es, casi una herejía. Ya te digo. Que el placer real, el tangible, es lo más grande a lo que podemos aspirar. Precisamente porque es lo único que tiene la decencia de terminarse. Es una idea potentísima. La misión de este análisis es explorar un concepto que los autores llaman la teodicea del placer, y ver cómo esta idea, apoyada en neurociencia, en filosofía, no solo redefine la felicidad, sino que llega a proponer, ojo, una solución a las crisis mundiales. Es que ya solo el nombre, teodicea del placer, es toda una declaración de intenciones, ¿no? Es una provocación, ¿sí? Claro, porque una teodicea tradicionalmente es un argumento para intentar justificar la bondad de Dios, a pesar de que existe el mal. El famoso problema del mal, sí. Exacto. Pero aquí le dan la vuelta por completo. Esta teodicea del placer no intenta justificar el mal. ¿Qué justifica entonces? Justifica el diseño del universo a través del propio placer. La premisa es que el placer es la prueba, la llaman la firma de los dioses. Me gusta eso, la firma de los dioses. Es la prueba de que el sistema, en su base, está bien hecho. Y lo más importante, que su carácter efímero, eso que siempre hemos visto como un fallo, como una tragedia casi, pues no es un defecto de diseño. Es su característica más sabia, más justa y, sobre todo, más liberadora. Sino la clave de su valor. Me cuesta empezar a procesarlo. Va en contra de todo. De todo lo que nos han enseñado. Pero bueno, para entenderlo creo que hay que ir a la base. Los textos son muy claros. La biología es irrebatible. Totalmente. Porque esto no es poesía. Es neuroquímica pura y dura. El punto de partida es que el cerebro no tiene un centro de la felicidad. No existe tal cosa. No. Tiene como mínimo dos sistemas distintos que confundimos constantemente y que además funcionan de maneras opuestas. Entender esto es la piedra angular de todo. Vale, pues vamos a desglosar esto. Por un lado está la dopamina. Siempre hemos oído que es la molécula del placer. Sí, el gran mito. Pero los textos la destrozan. La destrozan porque esa idea es un malentendido popular. Un error de base. La dopamina no es el sistema del gustar, es el sistema del querer. Del querer, la búsqueda. Exacto. Es la molécula de la anticipación, de la motivación, de la búsqueda. Es esa tensión que sientes antes de dar el primer bocado o la excitación de refrescar la página esperando un like. La ambición. Esa misma. Su función evolutiva es brillante, nos mantiene en movimiento. Pero el problema es que por diseño nunca se sacia. Si lo hiciera, nuestros ancestros se habrían quedado quietos después de cazar un mamut y se habrían muerto de hambre. Claro, siempre quiere más. Siempre. Es literalmente la base neuroquímica de cualquier adicción. Entiendo. Es el motor, no el destino. Cuando estoy enganchado al móvil, deslizando el dedo sin parar, lo que siento no es placer, es como un picor, una tensión. Es eso. Es adictivo, pero no es satisfactorio. Vale. Si eso es el querer, ¿qué es el gustar? ¿Dónde está el placer de verdad? Pues ese es el otro sistema, el de los opioides endógenos, las endorfinas, las encefalinas. Ajá. Este sí es el sistema de la recompensa, de la saciedad, del disfrute. No se activa con la expectativa, sino con la experiencia de bienes biológicos reales. El sabor de la comida, el descanso. El calor de un abrazo. Y aquí viene la diferencia crucial que lo cambia todo. Mientras la dopamina puede dispararse sin fin, creando una espiral de deseo insaciable, Del abismo. los receptores de opioides se autorregulan, se saturan. El placer real te llena, te colma y, fundamentalmente, luego se apaga. Se apaga. Y esa extinción, ese desvanecimiento, es lo que los textos llaman el botón de reinicio biológico, el que nos devuelve la libertad y nos permite desear de nuevo. Vale. Esto es potentísimo. Si nuestro cerebro está diseñado así, con un sistema de búsqueda infinita y otro de placer que se apaga para protegernos, me surge una duda enorme. A ver. Si la biología es tan clara, si el placer real es la brújula, esa firma de los dioses, ¿por qué el mundo que hemos construido parece una fábrica de ansiedad, de guerra y de ambición sin fin?
Es la gran paradoja. Es una contradicción total. ¿Por qué rechazamos la felicidad que está programada en nuestros genes? Esa es la pregunta del millón, sí. Y los textos proponen 3 respuestas que además se entrelazan. La primera es lo que llaman el secuestro de la dopamina. ¿El secuestro de la dopamina? Nuestra sociedad moderna está diseñada casi por completo para estimular la búsqueda, no el disfrute. Las redes sociales son el ejemplo perfecto, pero también el ciclo de noticias 24 horas, el consumismo. ¿El éxito profesional que nunca llega? Todo está optimizado para mantenernos en el bucle del querer. Hay una frase en los textos que es demoledora. Hemos sido entrenados para ser buscadores profesionales, pero somos analfabetos del disfrute. Es que lo ve a diario. El otro día estaba en una cafetería, un sitio precioso, con un café excelente, y me di cuenta de que, en lugar de disfrutarlo, estaba pensando en la foto que le iba a hacer. ¡Ay, qué bueno! En el texto que iba a poner, en la reacción que tendría, estaba cambiando un placer opioide, real y efímero, por un chute de dopamina futuro y fantasmagórico. Es la trampa perfecta. Y nos lleva a la segunda razón, que es más profunda, más filosófica, el miedo a la impermanencia. El miedo a que se acabe. Exacto. El fin del placer es como una pequeña muerte. A un nivel muy profundo nos recuerda nuestra propia finitud, ¿no? Para sentir placer de verdad tienes que aceptar que va a terminar. Y eso da miedo. Mucho. Por ese miedo preferimos buscar la ilusión de lo que perdura. El dinero que se acumula, la fama que se graba en la historia, el poder. Preferimos la esclavitud de una ilusión de permanencia a la libertad de la fugacidad. En los textos ponen como ejemplos a gigantes como Nietzsche y Marx, y al principio me chocó. Claro, piensa en Nietzsche buscando una filosofía que lo explicara todo para siempre, o Marx diseñando un sistema que sería la fase final de la historia. Buscaban algo permanente. Exacto. Según esta tesis, con toda su genialidad, cayeron en la misma trampa, buscar una verdad que no se extinguiera, y esa búsqueda obsesiva de lo eterno les negó la paz de lo efímero. Y la tercera razón es la más cínica, quizá. La más evidente, yo diría, la estructura del poder. Es muy simple. Un ser humano saciado es ingobernable. Un mal ciudadano, un mal consumidor. La insatisfacción crónica es el combustible del capitalismo y del control social. Si encuentras plenitud en un paseo, dejas de necesitar el último móvil. Te vuelves difícil de manipular. ¿Por eso se ha demonizado el placer? Históricamente, claro. Se le ha llamado pecado, debilidad, distracción, mientras se glorificaba el sacrificio por metas abstractas, la patria, la revolución, la vida eterna. Un momento, porque esto me lleva a una de las ideas más potentes que he leído aquí. Si huimos del placer por estas razones, entonces buscarlo activamente no es hedonismo perezoso. En absoluto. Los textos afirman que es todo lo contrario. Un esfuerzo consciente, una disciplina casi espiritual. Disciplina del placer. Suena contradicción, ¿no? Suena contradicción porque hemos asociado placer con pasividad y exceso. Pero la tesis es que el placer verdadero, el opioide, exige una maestría. ¿Por qué? Porque como se agota, para seguir sintiéndolo sin caer en el exceso destructivo, que es buscar con más cantidad lo que no consigues con la misma calidad, la única vía es lo que llaman un refinamiento de la percepción. Refinamiento de la percepción. Explícame eso. Pues significa volverte más sensible a lo sencillo. La primera vez quizá necesitas un banquete de 10 platos para sentir plenitud. Con práctica, con esta maestría, aprendes a encontrar ese mismo goce en la textura del pan con aceite o en el aroma del café. Dejas de necesitar más estímulo externo. Porque has aumentado tu capacidad de percepción interna. Por eso una cita clave dice: el placer es la única ambición que te mejora. Te obliga a ser más consciente, más presente. O sea que ese aristócrata del espíritu del que hablan no es un millonario. Para nada. Podría ser esa persona que parece disfrutar intensamente de ver llover mientras los demás necesitamos un viaje a Tailandia para sentir la mitad. Exactamente, esa es la figura. Es la maestría de lo efímero. El placer es para los maestros porque requiere estar despierto, atento, para capturar el momento. Es un trabajo creativo, diario. Tienes que producir tu placer cada día. Con atención y gratitud. No puedes sentarte sobre una montaña de placer acumulado como harías con el dinero. Y su extinción es el motor. Si el goce de un libro no se acabara, nunca empezaríamos el siguiente. Entiendo la crítica a la búsqueda de validación en lugar de placer, pero me surge una objeción.
¿No estamos idealizando un poco la renuncia al reconocimiento? Es una objeción excelente. Pienso en un científico que trabaja décadas en una cura. El reconocimiento de sus pares no es una satisfacción válida. Eso requiere años de querer, de dopamina. Claro, y los textos lo abordan. No se trata de demonizar la dopamina, que es esencial. El problema no es el querer, sino cuando el querer se convierte en el único modo de existencia. Y la validación externa en el objetivo final. Exacto, en lugar de ser un subproducto. El científico que disfruta del proceso de investigar, del pequeño eureka diario, está viviendo en el placer. Si el aplauso llega, es un extra, pero el que solo sufre 30 años esperando el Nobel vive en la tiranía de la dopamina. Es la diferencia entre vocación y ambición. Ahí está, y esto nos conecta con lo que llaman el desfase evolutivo. Nuestro cerebro está programado para una cosa y nuestra tecnología lo ha hackeado para otra. ¿Cómo? En la sabana, la aprobación del grupo era un seguro de vida. Ser expulsado de tu tribu de 50 personas era la muerte. Por eso, la validación social, el halago, es una droga potentísima. Un indicador de supervivencia. Mientras que el placer individual podía ser peligroso. Alejarte del grupo para disfrutar de una puesta de sol podía costarte la vida. Primaba el qué dirán sobre el que siento. Y ahora le hemos puesto un turbocompresor a esa necesidad de validación con la tecnología. Hemos creado una catástrofe neurológica. Hemos cambiado la tribu de 50 personas que te conocían por una tribu virtual de 5.000 millones de desconocidos. El like. El like es dopamina barata, un simulacro de esa validación ancestral. Y como es tan fácil de obtener, nuestra capacidad para encontrar el placer real en lo sencillo se atrofia. Claro. ¿Para qué esforzarse en disfrutar del sabor de una manzana si puedes tener un chute con una foto de la manzana? Alimentamos el fantasma digital antes que la biología. La conclusión de los textos es radical. Es que lo es. El acto verdaderamente revolucionario hoy no es protestar en la calle, es apagar el móvil y aprender a estar a solas con tu propio placer, sin testigos. Uf. Una frase lo resume de forma brutal. El placer es soberano, la validación es servidumbre. El siguiente paso evolutivo, según esto, no es conquistar Marte, sino el nacimiento del individuo real, que no necesita público para sentirse vivo. Lo que nos lleva a la conclusión más amplia y para mí más impactante de todo, la conexión entre este placer soberano y la salvación global. A primera vista suena o increíblemente simple o completamente egoísta. Ingenuo incluso. ¿Sí? ¿Cómo va a salvar el mundo centrarme en mi propio placer? Y sin embargo, cuando unes los puntos, la tesis geopolítica y ecológica que proponen es sorprendentemente sólida. Tiene dos pilares. Vale. El primero es el placer como antídoto a la crisis ecológica. Los informes más serios, como el GO7 de la ONU, señalan al consumo desenfrenado. ¿Cómo la causa principal? Pues la tesis aquí es directa. Una persona que ha aprendido a encontrar plenitud en lo sencillo, en lo que no se compra, deja de ser un motor de consumo. La contaminación es, en esencia, el residuo material de nuestra insatisfacción espiritual. ¿Dejas de necesitar el 10º par de zapatillas y sientes más plenitud escuchando una canción? Exacto. Compramos compulsivamente porque buscamos en los objetos un placer que no pueden dar. Un placer verdadero, al ser saciante, es ecológico por naturaleza. Y el segundo pilar es la paz. Una paz biológica. Un ser humano satisfecho no quiere la guerra. El conflicto, la envidia, la lucha por el poder, todo nace de una carencia, de un vacío interior. Que proyectamos hacia afuera. El placer auténtico, en cambio, es autosuficiente y no competitivo. Mi disfrute de una puesta de sol no te quita a ti el tuyo. De hecho, lo puede enriquecer. La felicidad de la dopamina, del estatus, es un juego de suma cero. Para que yo gane, tú tienes que perder. Pero la felicidad del disfrute es un juego de suma infinita. Es contagiosa, no competitiva. Entonces, la idea final es que dedicarse a esta disciplina del placer no es un acto de egoísmo, sino la máxima responsabilidad cívica y ecológica. Es la forma más directa y efectiva de dejar de ser parte del problema. De desactivar el problema desde dentro. Precisamente. Los textos lo resumen en una especie de manifiesto que dice algo así. La humanidad se salvará el día que descubra que un instante de plenitud en lo sencillo vale más que un imperio de cosas vacías. Es una imagen muy potente. En ese momento, las fábricas del innecesario cerrarán por falta de clientes y las armas se oxidarán por falta de odio. Es un argumento de supervivencia. Es una inversión completa de nuestras prioridades. No se trata de salir a cambiar el mundo a la fuerza, sino de cambiarlo desde dentro,
desactivando el motor de la insatisfacción que lo destruye. Y eso nos deja con una reflexión final, ¿no? Una pregunta para quien nos escucha. A ver. La creencia común es que para mejorar el mundo hay que hacer más, sacrificarse más. Y esta teodicea propone justo lo contrario. Quizás la pregunta clave no es ¿qué más debemos hacer? Sino, ¿qué nos atrevemos a sentir? Exacto. Y si la próxima gran revolución no es política ni tecnológica, sino una revolución de la percepción, una en la que el acto más radical, subversivo y transformador que podemos realizar es, simplemente, aprender a disfrutar plenamente, sin culpa y sin testigos, del increíble milagro que es una puesta de sol o del simple sabor del agua fresca cuando se tiene sed. Y si durante más de 2000 milenios nos hubieran contado la historia al revés, y si el sufrimiento no fuera el camino hacia la verdad, sino precisamente una desviación de ese camino. Hoy vamos a meternos a fondo en unos textos que proponen algo que suena, de entrada casi a herejía, una teología de la continuidad del gozo. La idea es explorar cómo esta perspectiva choca, pero de frente, con toda la tradición occidental, encarnada en Platón, claro. Y cómo la visión de un filósofo casi olvidado, Demócrito, podría ser no solo una guía para el bienestar, sino una clave para entender por qué nuestro planeta está en crisis. Es que el punto de partida que plantean estas fuentes es un choque de trenes filosófico en toda regla. Por un lado, la idea que todos que hemos mamado, vaya. La vida es un valle de lágrimas. Una prueba, un sacrificio para ganar algo en otra parte. Esa es la herencia de Platón que lo tiñe todo. Y por otro, la propuesta que es radicalmente opuesta. La vida como un gimnasio del placer. Un campo de entrenamiento para una eternidad que es, por definición, puro gozo. La visión de Demócrito. Y lo crucial, como apuntan, es que esto no es una discusión abstracta de académicos, Tiene que ver con nuestro modelo económico y, como se atreven a sugerir y citan informes de la ONU como el GEO7, con la salud del planeta. De acuerdo, vamos a desgranar esa idea central, porque es potente. Los textos sostienen que si Dios, o el origen, o, bueno, como queramos llamarlo, es la fuente de todo y es plenitud, entonces no puede ser sufrimiento. Tiene que ser gozo supremo. Por lo tanto, la idea de que tenemos que pasarlo mal aquí para ganarnos el cielo es, y cito literalmente, una estafa metafísica. Exacto. Lo presentan como una contradicción lógica, pero fundamental. Si el estado natural del universo es el gozo, y nuestro destino final es un gozo infinito, ¿qué sentido tiene entrenarse 80 años en lo contrario? En la culpa, en la renuncia, en el dolor. Usan una analogía que me parece muy buena. Es como prepararse para correr una maratón pasándose la vida durmiendo en un sofá. Llegas al día de la carrera y no sabes ni cómo ponerte de pie. Es que la preparación no se corresponde con el objetivo. Pero espera, esto suena a un hedonismo un poco fácil, ¿no? A primera vista parece que dice, olvídate del esfuerzo y la disciplina, solo dedícate a disfrutar. ¿No es una visión un poco simplista de la vida espiritual o del crecimiento personal que a menudo implica superar dificultades? Esa es la objeción clave, claro. Y es donde entra el concepto de Demócrito, la eutimia. Los textos insisten mucho en que no se trata de un hedonismo sin control, de una búsqueda desesperada de estímulos, no. La eutimia se define como un equilibrio gozoso o un buen ánimo. No es el placer del exceso, es el placer profundo que viene del equilibrio. Es la idea de afinar tu alma o tus átomos, como diría él, para que vibren en la misma frecuencia que el universo. Se trata de aprender a disfrutar de forma sostenible, no de quemarse en una fiesta constante. El dolor, argumentan, te contrae, te aísla. El placer equilibrado te expande, te conecta. Entiendo. O sea que, según esta visión, la vida no es una carrera de obstáculos que hay que superar para llegar a la meta, sino que el propio arte de correr, el saber disfrutar del camino de forma equilibrada, es la meta en sí misma. La salvación no sería un premio, sino lo que llaman una graduación del placer. Justo. Esa es la idea. Si no aprendes a gozar aquí, de forma serena y sostenible, ¿cómo vas a gestionar un gozo infinito? Te sobrepasaría, te destruiría. Es una idea que le da la vuelta por completo a la noción de mérito y de pecado. Vale, entiendo la parte filosófica, la teológica. Suena coherente en su propio marco, la verdad. Pero, honestamente,
Cuando leí en las fuentes que iban a conectar todo esto con la crisis climática, mi primera reacción fue de escepticismo. Me pareció un salto al vacío. A ver, convénceme, ¿cómo hilan algo tan etéreo con algo tan brutalmente físico como el deshielo de los polos? Pues el puente que construyen es una analogía, y es muy provocadora. Sostienen que nuestro modelo de crecimiento económico infinito funciona, en la práctica, como el mundo de las ideas de Platón. Piénsalo. Es un concepto abstracto, invisible, que se mide con cifras en una pantalla como el PIB, y que hemos elevado a una categoría superior a la realidad material y tangible. Un momento, has mencionado un par de veces el informe GEO7 de la ONU. Para quien no esté al tanto, ¿puedes darnos el titular? ¿Qué dice ese informe que es tan alarmante? ¿Y por qué lo usan las fuentes como pilar de su argumento? Claro. El GEO7, o Global Environment Outlook, es uno de los informes más exhaustivos de la ONU sobre el estado del planeta, y su mensaje es cada vez más urgente. Advierte de que estamos llegando a múltiples puntos de no retorno, en el clima, en la biodiversidad, en la contaminación, puntos a partir de los cuales los daños serán irreversibles y en cascada. Y las fuentes usan este informe como la prueba del algodón. Dicen que el GEO7 es el estado de cuentas de una civilización platónica. Es la factura que nos pasa el mundo material por haberlo sacrificado en el altar de un ideal abstracto. O sea que para alimentar ese ideal del crecimiento infinito, sacrificamos lo real. Talamos un bosque para aumentar la producción de madera, contaminamos un río para instalar una fábrica. Sacrificamos lo concreto por la cifra. Exactamente. Y ahí conectan con Demócrito. Al despreciar la materia, que para él era la única realidad, hemos terminado despreciando el planeta. Nos convencieron de que la verdad estaba en los números, en los gráficos ascendentes, y olvidamos algo básico, que nuestros cuerpos y el planeta están hechos de átomos finitos que necesitan equilibrio, homeostasis, no una tensión constante hacia un ideal inalcanzable. Espera, homeostasis, equilibrio atómico, suena muy técnico. En la práctica, para una persona de a pie, ¿qué significa eso? ¿Significa simplemente no pasarse con la comida y dormir 8 horas o es algo más profundo? Es ambas cosas. En el nivel más básico sí es eso. Cuidar tu cuerpo, no someterlo a un estrés constante. Pero a nivel filosófico, es una ética de la suficiencia. Es entender que el objetivo no es acumular más y más, sino encontrar el punto de equilibrio en el que estás bien con lo que tienes. La ética de Demócrito es, si tus átomos están tranquilos, eres feliz. La ética que heredamos de Platón es, nunca es suficiente, siempre tienes que luchar por trascender tu estado actual. El placer de Demócrito es sostenible. Nuestra búsqueda de crecimiento es, por definición, insostenible. Pero, un momento, ¿no es esa devaluación de lo material, ese deseo de trascender lo que ha impulsado también grandes avances? El querer ir más allá de nuestras limitaciones físicas nos ha dado la medicina moderna, la exploración espacial. ¿No están las fuentes presentando una visión un poco simplista, como si todo lo abstracto fuera malo por definición? Es una objeción muy pertinente, sí. Y creo que los textos no dirían que lo abstracto es malo en sí. El problema no es tener ideales, es la jerarquía que hemos establecido. El punto que recalcan es, cuando el ideal abstracto del crecimiento choca con la salud de un ecosistema concreto, ¿cuál de los dos gana en nuestro sistema actual? Casi siempre gana el ideal. La crisis climática es, según esta lógica, la materia rebelándose. La naturaleza nos está recordando de forma brutal que no somos ideas, somos átomos. Y si los átomos del aire o del agua se desequilibran, ningún ideal económico nos va a salvar. Entendido. Pero esto me lleva a una pregunta más profunda. ¿Por qué elegimos este camino? No sé si te pasa a ti, pero a mí esta idea de que elegimos a Platón sobre Demócrito me suena extraña. No fue un referéndum, vamos. ¿Cómo explican las fuentes que una idea se impusiera sobre la otra de una forma tan aplastante durante siglos? La explicación que dan es fascinante, la verdad, y la describen como una herida abierta en la psique de Occidente. Sostienen que la clave está en la forma en que se nos enseñó a concebir la verdad. Nos invitan a releer la famosa alegoría de la caverna de Platón. A menudo la recordamos como una bonita historia de liberación, pero si lees el texto, el proceso es increíblemente violento.
Platón dice que al prisionero hay que arrastrarlo a la fuerza por la áspera y escarpada subida, que la luz del sol le causa dolor en los ojos, que al principio está confuso y quiere volver a la oscuridad. Es verdad, no es una revelación pacífica, es un trauma. Compramos la idea de que la verdad tiene que doler. Es la mentalidad del no pain, no gain aplicada al conocimiento y al espíritu. Si no te está costando un sufrimiento enorme, es que no debe de ser la verdad auténtica. Ahí está. Ahí está la inversión de valores fundamental. A partir de ahí, la paz de Demócrito, ese equilibrio gozoso, empezó a parecer algo simple, superficial, casi estúpido. Una verdad que te permite relajarte y disfrutar de un atardecer sin buscarle un significado oculto y trascendente, tiene que ser, según esta lógica, una verdad menor. Preferimos la verdad que nos desgarra, la que exige un sacrificio. Decidimos que el placer es un engaño, un señuelo que te mantiene atado a las sombras de la caverna. Mientras que el dolor, la insatisfacción, es lo que te mantiene despierto y te empuja al progreso. Piensa en la cultura del esfuerzo o del hustle en el mundo laboral. El burnout, el agotamiento, casi se ha convertido en una medalla de honor. Es la misma lógica platónica. El sufrimiento y el sacrificio de tu bienestar actual son la prueba de que estás trabajando por un ideal futuro, ya sea una empresa de éxito o una jubilación dorada. El simple gozo del presente se ve como pereza o falta de ambición. Totalmente. Es una neurosis colectiva. Es como la persona que no se siente productiva si no está estresada, que necesita la presión para sentir que está avanzando. Las fuentes argumentan que hemos construido toda una civilización sobre esa misma neurosis. La lógica es perversa. El placer te da satisfacción. La satisfacción detiene la búsqueda. Por lo tanto, el placer es estancamiento. En cambio, el dolor es tensión. La tensión te obliga a moverte, a superarte. Por lo tanto, el dolor es progreso. Occidente se convirtió en una máquina de progreso infinito porque aprendió a odiar el relax de Demócrito. Entonces, al final, todo se reduce a dos preguntas que te puedes hacer cada mañana. ¿Mi objetivo hoy es estar en paz con lo que soy y lo que tengo? ¿O mi objetivo es luchar contra mí misma para conseguir algo que me falta? Exacto. Y hemos elegido sistemáticamente la segunda. Primero fue una moral religiosa basada en el sacrificio para ganar el cielo, y luego se secularizó en una ética del trabajo, basada en el sacrificio para ganar un estatus o una riqueza futura. La conclusión a la que llegan es que hoy estamos viviendo el resultado final de esa apuesta por Platón, y el resultado es una sociedad de gente súper productiva y súper ansiosa, rodeada de metas por las que matarse a trabajar, pero que ha olvidado cómo simplemente disfrutar de un café al sol. Hemos quemado los libros que nos enseñaban a estar en paz con nuestra naturaleza para quedarnos solo con los que nos enseñan a despreciarla. Entonces, para recapitular, hemos recorrido un camino que empezó con una propuesta casi teológica sobre la vida después de la muerte y ha terminado en un diagnóstico completo de nuestra civilización. Un análisis que conecta una antigua elección filosófica con la crisis ecológica del siglo XXI, con la ansiedad moderna y con nuestra obsesión por el crecimiento a toda costa. Hemos visto la idea de entrenar para el gozo, la crítica al crecimiento infinito como un ideal platónico destructivo y, quizá lo más inquietante, cómo hemos llegado a preferir culturalmente el dolor como motor de progreso. Lo que me parece más potente de todo esto es cómo nos obliga a reconsiderar por completo el valor que le damos al bienestar. La filosofía de Demócrito, que a menudo se despacha como simple materialista o superficial, se revela en esta lectura como algo mucho más profundo. Una potencial estrategia de supervivencia biológica. El placer equilibrado, la eutimia, deja de ser un capricho o una indulgencia para convertirse en un acto de armonía con el universo. Y lo que es más urgente con el planeta. Las fuentes concluyen con una frase que es lapidaria. La verdad se convirtió en un látigo, y el placer en una culpa. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. Si aprender a disfrutar de forma equilibrada no es una distracción egoísta, sino quizá nuestra principal tarea espiritual y además una estrategia de supervivencia, ¿qué pequeño acto podríamos hacer hoy para empezar a entrenar en ese gimnasio del gozo? Y si el placer no fuera un vicio, sino una brújula biológica, ¿y el dolor? Pues no una prueba de carácter, sino simplemente una alarma de avería. Exacto.
La propuesta de estos documentos es despojar al placer y al dolor de toda su carga moral. Quitarle el juicio de valor. Justo. No son ni buenos ni malos, son información. Son, digamos, el sistema operativo más básico que tiene la vida para decirnos, sigue por aquí, que esto funciona, Cuidado. o cuidado para que algo se está rompiendo. Hoy vamos a explorar esta idea a través de 3 lentes, 3 ángulos muy potentes. A ver, ¿cuáles son? Pues mira, primero veremos el placer como una señal directa de salud y no al revés. Entendido. Segundo, nos meteremos en una paradoja fascinante. Cómo la búsqueda del placer más elevado, que sería el del conocimiento, puede convertirse en una trampa de sufrimiento. Ah, eso suena interesante. Y tercero, y aquí es donde la cosa se pone seria, analizaremos cómo una diferencia biológica fundamental en la experiencia del dolor, sobre todo entre hombres y mujeres, ha podido esculpir nuestra psicología como especie. De acuerdo, me gusta el planteamiento. Es como desmontar un motor para ver cómo funciona de verdad, ¿no? Empecemos por la pieza más básica. El placer como movis, como un indicador de que todo va bien. Eso es. La idea de partida es que la naturaleza no es tonta. Si algo te da placer, como el sabor de una fruta madura, el calor del sol o un abrazo, Lo más básico. lo más básico, es porque evolutivamente te conviene. No es un lujo, es un mecanismo de supervivencia. De un cóctel que se libera en el cerebro. Claro, y a nivel químico es fascinante. Cuando sentimos placer, el cerebro no solo nos da una palmadita en la espalda, libera un verdadero cóctel de mantenimiento. ¿Cómo cuál? Por un lado, la dopamina, que es el motor de la motivación. Nos dice, sigue haciendo eso, es bueno para ti. Luego está la serotonina, que es como el estabilizador del ánimo. Nos da esta sensación de bienestar. De que todo está en su sitio. Justo. Y finalmente, las endorfinas, que son nuestros analgésicos y antiinflamatorios naturales. O sea, no es solo sentirse bien, es que el cuerpo entero entra en modo reparación y fortalecimiento. O sea que el placer no es la recompensa que obtienes después de hacer algo sano, No, sino que es parte del proceso de estar sano. esa es la clave. Hay una frase en los documentos que a mí me parece que lo cambia todo. Dice, la salud no es la ausencia de enfermedad, sino la presencia activa del placer en la vida cotidiana. Eso le da la vuelta a todo. Totalmente. Le da la vuelta a nuestra concepción médica habitual. No se trata solo de no tener síntomas, sino de buscar activamente esas pequeñas dosis de placer que mantienen el sistema, pues, engrasado y funcionando. Claro. Es que si no, vives en una especie de zona gris. No estás enfermo, pero tampoco estás realmente vivo. Y por el contrario está el dolor. Los textos son muy críticos con esta idea de aguantar el dolor como si fuera una medalla. Muchísimo. Critican esa cultura del héroe que sufre en silencio, del emprendedor que no duerme, del trabajador que se sacrifica hasta el agotamiento. El famoso no pain, no gain. De parar, subieras el volumen de la radio para no oír el ruido del motor gripando. Es una analogía perfecta. Perfecta. Y lo peor es que no solo ignoramos la alarma, sino que con el tiempo nos acostumbramos al humo, empezamos a pensar que vivir con los ojos llorosos es lo normal. La normalización del dolor, que dicen. A eso se refieren. La depresión y la ansiedad, desde esta perspectiva, no son un fallo del sistema, son la respuesta perfectamente lógica de un organismo al que se le ha privado sistemáticamente de su principal mecanismo de mantenimiento, el placer, y se le ha forzado a operar bajo una alarma de daño constante. ¿El sistema simplemente se rinde? Entendido. El cuerpo pide placer para funcionar bien y emite dolor cuando algo va mal. Es una brújula. Pero ¿qué pasa cuando la aguja de esa brújula se vuelve loca? Los textos hablan de un placer tan intenso que se convierte en un problema, el placer del descubrimiento, de la revelación intelectual. Aquí es donde la cosa se complica, sí. Lo llaman el orgasmo de la mente. ¿Suena intenso? Y lo es. Es ese momento eureka, esa revelación que puede tener un científico, un artista, o cualquiera que de repente entiende una pieza del puzzle del universo. Los textos lo describen como una descarga de placer tan pura y potente que empequeñece a casi cualquier estímulo físico. Ver la mente de Dios, dicen en una parte. Es una frase muy potente. Traducido a la biología que estamos discutiendo, se refieren a ese momento en el que de repente comprendes una ley fundamental de la naturaleza, un patrón que estaba oculto. Justo a eso. Es el placer de que el caos se ordene en tu cabeza y el problema.
¿Cuál es el problema? Que ese placer es adictivo. Y como toda adicción, puede llevarte a sacrificar todo lo demás por la siguiente dosis. El genio, embriagado por esa luz, empieza a descuidar su templo, su propio cuerpo. Y lo que es más grave, se desconecta de la manada, De la sociedad. de la sociedad. Entiendo la idea del genio aislado, como Newton encerrado en su laboratorio olvidándose de comer. Pero ¿no argumentan los textos que ese aislamiento es precisamente el precio que hay que pagar por un avance que beneficia a toda la manada? ¿Quizá el sacrificio de un Newton es un mal necesario para el progreso de todos? Es una objeción lógica, pero los textos la rebaten con un argumento biológico. Dicen que ese aislamiento genera un dolor profundísimo, la soledad. Y la soledad, para un animal social como el ser humano, es una de las señales de peligro más potentes que existen. Claro. Así que se produce una paradoja terrible. La búsqueda del placer más elevado te conduce directamente al dolor más insoportable. Llaman a este proceso un parto intelectual constante, un dar a luz ideas sin descanso que agota y vacía al individuo. Da que pensar, toda una vida dedicada a desentrañar los secretos del universo para acabar ignorando el secreto más básico, que somos animales sociales y necesitamos contacto, un buen plato de comida y dormir 8 horas. Se rompe el equilibrio. Se rompe por completo. Por eso proponen una regla de oro. La revelación debe ser recibida con humildad, no con gula. El sabio debe volver a la manada a compartir lo que ha encontrado y luego debe regresar a los placeres sencillos. A los que nos mantienen anclados a la vida. Eso es. Si tu búsqueda de la verdad te impide dormir, comer o amar, has cruzado la línea. El conocimiento no sirve de nada si el sabio muere solo y enfermo. La inteligencia debe usarse para descubrir el mundo, pero el placer es la herramienta para vivir en él. Claro, ese desequilibrio es clave. Y si el dolor es esa gran señal de alarma, los textos proponen que el dolor más fundamental de todos, el del parto, no solo ha sido una alarma, sino el arquitecto de nuestra propia psicología como especie. Aquí es donde los textos se meten en un terreno mucho más pantanoso y polémico, ¿verdad? Mucho más. Entramos en el tercer pilar, la asimetría biológica del dolor. La tesis es provocadora. Dice que la naturaleza usa el placer como carnada para asegurar la supervivencia de la especie. Vale. El sexo es placentero para que nos reproduzcamos, comer es placentero para que nos nutramos. Pero el dolor, dicen, es el gran filtro evolutivo. Un filtro. ¿En qué sentido? En el sentido de que una de las dos partes de la ecuación reproductiva ha pagado históricamente un precio de dolor desproporcionado. Para el macho, el acto sexual es, biológicamente hablando, una ganancia de placer con un coste físico casi nulo. Un coste mínimo. Mínimo. Para la hembra, durante millones de años, ese mismo acto ha sido la antesala de un evento que implicaba un dolor brutal y un riesgo real de morir. El parto. Entendido. Entonces, lo que conocemos como la cautela femenina a la hora de seleccionar pareja no sería, según esto, un capricho cultural. No. Ni una construcción social, sino una consecuencia directa y lógica de quién paga la factura biológica. Exacto. La hembra filtra más porque es la que se juega la vida en el proceso. Tiene toda la lógica del mundo. Esa es la tesis central. Durante milenios, el resultado de unos minutos de placer podía ser un proceso de 9 meses que culminaba en un trauma físico extremo. La prudencia y la selección no eran una opción, eran un imperativo de supervivencia. Mientras que el macho... El macho, al estar exento de ese castigo físico, no desarrolló ese mismo freno biológico a su impulso. Esta asimetría, según los textos, es la piedra angular sobre la que se construyó la psicología reproductiva de nuestra especie. Vale, acepto la lógica evolutiva. Pero hoy en día todo eso ha cambiado. Tenemos epidural, cesáreas, anticonceptivos. Esa factura física se ha reducido drásticamente. Casi ha desaparecido en muchos casos. ¿No debería eso haber borrado ya esa diferencia de comportamiento? Y esa es la cuestión fundamental que plantean. Nuestra tecnología y nuestra mente racional han avanzado a la velocidad de la luz, pero nuestro cerebro límbico, el cerebro emocional y antiguo, sigue funcionando con un software que tiene millones de años. El hardware sigue siendo el mismo. El hardware no se ha actualizado. Los textos lo llaman el atavismo del dolor. A ver si lo entiendo. Me estás diciendo que, según esta tesis,
Cuando una pareja moderna discute sobre la frecuencia de sus relaciones, en realidad podrían estar teniendo un debate con los fantasmas de sus ancestros de hace 200.000 años. Es una forma perfecta de resumirlo. La mente consciente de una mujer sabe que no hay riesgo de embarazo o que el parto será seguro, pero su biología profunda, su hardware, aún opera con la memoria ancestral de incontables generaciones de antepasadas para las que cada acto sexual era una apuesta a vida o muerte. Es un eco. Es un eco del grito de millones de mujeres que resuena en el instinto. Es una idea tremenda porque implica que hay una batalla interna constante. La mente moderna dice, adelante, no hay peligro, pero una parte de nuestro sistema operativo, mucho más antiguo, pisa el freno. ¿Y cómo se manifiesta eso en el día a día, según los textos? Se manifiesta de formas sutiles. Proponen que ciertos comportamientos, como una libido que parece fluctuar sin motivo aparente o el rechazo a la actividad sexual frecuente, podrían no ser una simple falta de deseo en el sentido psicológico. Si no, Podrían ser un mecanismo de autoprotección biológico, un sistema de seguridad grabado en el ADN que se activa por precaución. El texto llega a una conclusión muy provocadora. A veces el sexo no se rechaza por falta de deseo, sino por un exceso de memoria evolutiva. esto cambia por completo la forma de ver muchos conflictos de pareja, ¿eh? Sitúa el origen del problema no en la psicología individual de tú no me deseas o tú me presionas, sino en un choque entre un hardware biológico ancestral y un software social moderno que van a velocidades distintas. Exacto. Y concluyen que el parto doloroso no fue un error evolutivo, sino el mecanismo que otorgó a la hembra el poder de la selección, obligándola a elegir con sumo cuidado. Y el eco de ese mecanismo, ese atavismo del dolor, podría seguir operando hoy. Creando una tensión fundamental. Una tensión fundamental entre las tendencias y deseos de ambos sexos. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿cuál es el mensaje final? Hemos pasado por 3 ideas muy potentes. Si lo sintetizamos, el viaje ha sido este. Primero, hemos visto que el cuerpo nos habla a través del placer y el dolor. El placer es la señal de que vamos bien, de que estamos vivos y sanos. Y el dolor es la alarma. La alarma de que algo se está dañando. Después, hemos entendido que incluso la búsqueda más noble, como la del conocimiento, que genera el placer más intenso, necesita un equilibrio. Si te olvidas de los placeres básicos, comer, dormir, socializar, esa búsqueda se convierte en una fuente de dolor. El genio debe seguir siendo un animal. Exacto. Y finalmente, hemos explorado la idea de que la memoria del dolor más primario, el del parto, ha sido un escultor clave de nuestra psicología, creando esa asimetría entre hombres y mujeres. Y cuyas consecuencias, según esta tesis, todavía resuenan hoy en nuestros instintos y comportamientos más profundos. En definitiva, los textos nos invitan a escuchar a nuestro cuerpo con más respeto, a dejar de tratar el placer como un capricho y el dolor como un enemigo a batir y empezar a verlos como lo que son, los mensajeros más honestos que tenemos. El placer no es una emoción que te llega por casualidad, ni un ideal filosófico, no. Es un hecho técnico. Como si fuera una obra de ingeniería. Exacto. Algo que se puede diseñar, que se puede construir, como un puente o un programa de ordenador. Y claro, esto me choca. Choca frontalmente con la experiencia de casi todo el mundo. El placer es algo que se persigue, que buscas fuera y que casi siempre es fugaz. Totalmente. Es la famosa cinta de correr hedónica. Te matas por conseguir algo, un ascenso, un coche nuevo, lo que sea. Validación en redes sociales. Eso. Y lo consigues, sientes ese subidón y a los 2 días ya estás otra vez en la casilla de salida buscando lo siguiente. Es agotador. Sí, es un ciclo sin fin. Por eso, la pregunta que me hago al leer todo esto es, ¿de verdad es posible salirse de esa rueda? Programar el placer para que sea, no sé, tu estado base, algo constante. Me suena casi demasiado bueno para ser verdad. Pues esa es precisamente la promesa de lo que los textos llaman el método Torregrossa. Y para entender lo radical que es, hay que ver contra qué se está rebelando. Contra la filosofía clásica, ¿no? Principalmente. Piensa en los arquitectos de nuestra cultura. Platón, para quien el placer era una sombra engañosa, algo que te despistaba de la verdad. Y luego Aristóteles, que lo intelectualizó, lo ató a la virtud. Lo convirtió en algo frío, lógico. Justo. En el fondo, ambos nos enseñaron a desconfiar del placer, o a ponerlo en un segundo plano.
como algo que hay que merecer o que incluso es sospechoso. Y aquí la propuesta es la contraria. Es un giro de 180 grados. No va de filosofía, sino de biología. La misión de este análisis es explorar cómo este método quiere convertir el placer en una ciencia aplicada. Accesible. ¿Para cualquiera? Para cualquiera que esté dispuesto a ser el ingeniero de su propia mente. Y aquí está la clave, que desmonta muchas barreras. No se necesita riqueza. Solo se necesita técnica. De acuerdo, pues empecemos a desmontar esa técnica. La primera idea fuerte es que el placer es un diseño consciente, no un accidente. Pero aquí llega mi primer choque. A ver. Los textos afirman que usar el libre albedrío para tomar decisiones a cada momento es un error garrafal, que nos deja sin energía. Espera. ¿Cómo? Si toda nuestra cultura se basa en que la libertad es elegir. Claro, pero es que proponen una redefinición total de lo que es el libre albedrío. La metáfora central es potentísima. La mente es el programador. Y el cerebro es el ordenador. Exacto. En este modelo, el verdadero acto de libertad no es la microdecisión de ¿voy hoy al gimnasio o no? Eso es un desgaste inútil de energía. ¿Qué es lo que hacemos constantemente? Todos los días. El verdadero libre albedrío, dicen, se ejerce una sola vez, pero en un nivel superior, al programar el sistema para que esa decisión se ejecute sola. O sea, en lugar de ser el usuario que hace clic en los botones cada día, te conviertes en el desarrollador. Escribes el código una vez y dejas que el programa corra solo. Esa es la idea exacta. Y se logra con dos herramientas principales. La primera, y sé que esto genera rechazo, es la automatización. Los horarios, las rutinas. Suena a rigidez, a una jaula. Lo sé, pero según esta visión, es todo lo contrario. Te otorga la libertad definitiva. Al automatizar las tareas que requieren esfuerzo, el trabajo, el ejercicio, la alimentación, liberas a tu conciencia. Te quitas de encima la batalla diaria de obligarte a hacer las cosas. Justo. Y toda esa energía mental que antes quemabas en la fuerza de voluntad, ahora queda disponible para el disfrute. Para el éxtasis, liberas, por así decirlo, ancho de banda mental, para dedicarlo a lo que de verdad da placer. Precisamente. Y el segundo pilar de esta programación es el control consciente del entorno. Los textos son tajantes en esto. Todo lo que ves y oyes está programando tu cerebro, te des cuenta o no, seas consciente o no. Claro. Si tu entorno por defecto son las noticias catastrofistas, las quejas constantes de la gente o un espacio feo y desordenado, estás instalando activamente un software de dolor. Y la ingeniería aquí sería seleccionar tus inputs. Es un diseño activo, sí. La música que escuchas, el arte que ves, la gente con la que hablas, es instalar deliberadamente un software de placer. Vale, entiendo la idea de programar las rutinas y el entorno, pero ¿eso es suficiente? Quiero decir, uno puede acostumbrarse a todo, incluso a la belleza. ¿No hay un riesgo de que el sistema se estanque? ¿De que el placer se evapore por pura costumbre? Esa es la pregunta clave, y nos lleva al corazón del método, un concepto que llaman el prouniplacer, la proporción entre unidades de placer. Exacto. La analogía que usan es la de una dieta mental. Es muy clara. Si solo comieras el alimento más sano del mundo, brócoli, por ejemplo, todos los días, ¿Acabarías enfermo? tu cuerpo acabaría enfermando por falta de otros nutrientes. Pues con la mente pasa exactamente lo mismo. Sufre de lo que llaman desnutrición mental. Me gusta el concepto. Desnutrición mental. Es que es muy gráfico. Cuando la mente se obsesiona y se alimenta de una sola unidad de placer, por muy buena que sea, se vuelve rígida, frágil, y ahí aparecen la ansiedad y el dolor. Como el que solo se alimenta de trabajo, por ejemplo. Ese es el caso clásico. Imagina a alguien que solo se nutre de la unidad de la razón. Lo analiza todo, lo planifica todo, al principio se siente en control, pero pronto acaba asfixiado, incapaz de disfrutar de nada espontáneo. O el arquetipo del ejecutivo obsesionado con la unidad de la competición. Vive en una guerra constante. Una guerra perpetua. Puede que gane mucho, pero el coste es un agotamiento y una amargura terribles. El sistema se quema. Y mencionan 25 de estas unidades. Es un número muy específico. ¿Podrías dar algunos ejemplos más? Sobre todo de las que solemos olvidar. Claro, no podemos detallar las 25, pero sí podemos ver la variedad de la dieta. Aparte de la razón o la competición, que hay que usar en su justa medida, hay otras fundamentales.
Una es el cuerpo. Lo más básico. El placer simple y directo de una ducha, de saborear la comida sin distracciones, de sentir el sol. Otra es la estética, que es la capacidad de percibir la belleza sin analizarla, sin juzgarla, simplemente recibirla. Son cosas que en el día a día, se nos pasan por alto. Las damos por sentadas. Completamente. Y luego hay otras que nuestra cultura actual casi ha eliminado. Por ejemplo, el silencio y la soledad. Esas dos. Los textos las describen como imprescindibles para que el yo crezca y la mente se asiente. Sin ellas, vivimos en un ruido constante que nos fragmenta. Otra unidad crucial es la colaboración. Esa me parece muy interesante. Choca con la idea del macho alfa o del emprendedor solitario que lo consigue todo solo. Totalmente. Sugiere que el aislamiento competitivo, a la larga, es una fuente de dolor, y que el placer de sumar, de crear con otros, es mucho más profundo y sostenible que el subidón de ganar a alguien. Tiene sentido. Y para que todo el sistema no se oxide, hay una unidad clave: la curiosidad y el experimento. Es el placer de probar cosas nuevas, de aprender por aprender, para que el sistema no se sature y, como dicen, no pinche. La clave no es una sola, sino la mezcla. Es la habilidad del ingeniero para combinarlas, para asegurarse de que su mente recibe una nutrición variada cada día. Vale, la teoría es fascinante, de verdad, pero también suena abrumadora. ¿Cómo se supone que una persona normal gestiona una dieta de 25 nutrientes mentales sin volverse loca? No me imagino con una hoja de cálculo apuntando hoy 10 minutos de estética y 5 de silencio. Suena a más trabajo, no a más placer. Es una objeción lógica, pero el método no propone un control burocrático, para nada. Aquí es donde entra en juego la consciencia, que actúa no como un gestor obsesivo, sino como un regulador sutil. ¿Un regulador? Sí, su función se resume en 3 acciones. La primera es simplemente identificar. Es un acto de autoobservación honesta. Darse cuenta, por ejemplo, de que llevas meses sin sentir asombro, o que has olvidado por completo la unidad del juego, del humor. Es hacer un diagnóstico, ver las carencias, sin culpa. Exacto. El segundo paso es observar en tiempo real. Detectar cuando tu mente se ha quedado atascada en un bucle. El ejemplo más típico es el trabajo. Puedes observar que tu cerebro lleva 8 horas funcionando solo en modo razón y análisis, y sientes la rigidez, la tensión física. Es una alarma del sistema. Y una vez tienes el diagnóstico y salta la alarma, ¿cuál es el siguiente paso? La tercera acción. Redirigir. Y aquí es donde se usa el libre albedrío de forma inteligente. No se trata de luchar contra la obsesión, que eso consume muchísima energía. Sería contraproducente. Totalmente. Es algo tan simple como cambiar de canal. Si sientes la saturación de la razón, decides conscientemente activar otra unidad. Te levantas y sales a la calle 5 minutos, con la única intención de activar la estética. Fijarte en la forma de un edificio, en un color. O te pones unos auriculares, eso es, con una canción que te haga vibrar y activas la unidad del cuerpo. Es un reajuste activo y deliberado, pero pequeño, manejable. Me gusta esa idea. Es un ajuste fino, no una revisión completa del sistema a cada hora. Ahora, hay una parte de los textos que me ha parecido la más pragmática, la más directa. Casi brutal. Sé a cuál te refieres. Cito la frase: no puedes tener un espíritu elevado con un cuerpo maltratado. E insisten en que esto no es moralina, es pura biología. Es que este es el cimiento de toda la pirámide. Lo llaman poner a punto la máquina. Sin una base física funcional, cualquier intento de ingeniería mental está, condenado al fracaso. El software no puede correr en un hardware defectuoso. Exactamente. Y establecen 3 pilares que no se negocian. El primero es el sueño, y su recomendación es radical para nuestra cultura de la productividad. Dormir hasta despertar, sin despertador. Exacto. Califican el despertador literalmente de artefacto de tortura. Estoy segura de que millones de personas firmarían esa afirmación cada lunes por la mañana. Claro. Pero la idea es que violenta los ciclos biológicos que son esenciales para la reparación del cerebro. Entiendo que suena utopía para muchos, pero... El sueño no es un lujo, es crítico. El objetivo es organizar tu vida para necesitarlo lo menos posible. Acostarse antes, proteger las últimas horas del día de pantallas, ese tipo de cosas. Es un ideal hacia el que tender. El segundo pilar es el movimiento. La frase es lapidaria.
El sedentarismo atrofia el placer. Un cuerpo que no se mueve pierde la capacidad de sentir, y esa atrofia se extiende a la mente. Y el tercero, la alimentación. Sí, y la fórmula es sencilla. Comer poco y con atención plena. Advierten sobre todo contra lo que llaman las cápsulas de estrés. ¿Qué es eso? Comer mientras ves las noticias, discutes por teléfono o revisas el correo. Dicen que esas interrupciones literalmente envenenan el acto de nutrirse, lo convierten en una fuente más de ansiedad. El camino al éxtasis mental, por tanto, empieza por algo tan terrenal como dormir bien y comer tranquilo. No hay otra. Entonces, si una persona consigue aplicar todo esto, programa sus rutinas, equilibra sus 25 unidades y cuida la máquina, ¿cuál es el resultado final? Los textos hablan de fortalecer la economía interna. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que tu dependencia del mundo exterior para obtener bienestar se desploma. Al generar tu propio placer desde dentro, con esa combinación de unidades, ya no necesitas la validación externa. Ni el consumo compulsivo o el éxito profesional como muletas. Exacto. La fuente de placer se traslada de fuera hacia adentro. Y eso te hace inmensamente más libre, más resiliente. Has de ser un consumidor de placer para convertirte en un productor de placer. Esa es una forma excelente de expresarlo. El placer deja de ser esa cosa esquiva que persigues y se convierte en lo que decíamos al principio, un hecho concreto y perpetuo, una actualización del hedonismo clásico. Sí, es como una actualización de Aristipo. Él decía que el placer es ahora y es físico. El método Torregrosa le añade, y si aplicas la ingeniería correcta, ese placer puede ser infinito. La habilidad clave del siglo XXI no es ser rico, es ser un hábil ingeniero de tu propia psique. El recorrido ha sido intenso, ¿eh? Hemos pasado de cuestionar a los grandes filósofos griegos a meternos en un manual de instrucciones para el cerebro. Es un viaje, sí. Si intento resumirlo, hay 3 ideas que me han dejado dándole vueltas. La primera es esta, que el placer no es algo que te pasa, sino algo que se construye. Un proyecto de ingeniería. Fundamental. La segunda es la metáfora de la dieta mental. La idea de que mi mente necesita una variedad de nutrientes para estar sana y que si me obsesiono con uno solo, aunque sea la razón, la estoy desnutriendo. Es un cambio de paradigma. Y la tercera, que es la que más me choca, es la redefinición del libre albedrío. No usarlo para la microdecisión, sino para diseñar el sistema que tomará esas decisiones por mí. Voy por buen camino. Has captado la esencia a la perfección. Si tuviera que añadir una conclusión, diría que este método es una herramienta de empoderamiento radical. Te saca del asiento del pasajero de tu propia vida. Te da el control. Demuestra que el placer intenso y sostenido no es una lotería, sino una ciencia que requiere técnica y mantenimiento. Y a la inversa, presenta el dolor y la ansiedad no como un destino inevitable, sino muy a menudo como el resultado de la pereza mental, de la falta de un plan. Es la consecuencia de dejar que un cerebro no programado funcione por defecto. Exactamente. Pues para terminar, y basándome en todo lo que hemos analizado, me gustaría lanzar una pregunta al aire. Una reflexión para que cada cual la explore. Adelante. Si es cierto que la mente, como el cuerpo, sufre de desnutrición por falta de variedad, ¿cuál podría ser la unidad de placer más olvidada o infravalorada en nuestra vida moderna? Quizás sea el silencio, el juego, el asombro. Y la segunda parte de la pregunta es, ¿qué pasaría si se empezara a cultivar esa unidad olvidada conscientemente? No como un lujo de fin de semana, sino como un nutriente esencial de nuestra dieta diaria.